Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Entreacto, pena. La pena, como Cordelia se daría cuenta durante esa noche y al día siguiente, era como ahogarse. En ocasiones sacaba la cabeza sobre la superficie del agua oscura, un periodo de breve lucidez y calma, durante el que se podían realizar tareas ordinarias. En el cual el comportamiento era, seguramente, normal, y era posible mantener una conversación. El resto del tiempo estaba bajo el agua profunda. No había lucidez, solo pánico y terror, solo su mente gritando incoherentemente, solo la sensación de morir. De no poder respirar. Después recordaría esos tiempos como destellos de luz en la oscuridad, momentos en los que sacaba la cabeza, cuando era posible crear recuerdos, aunque incompletos. No recordaba haber llegado desde el patio a su dormitorio, y el de James, en el instituto. Ese era un momento de ahogamiento. Solo recordaba de repente estar en la cama, una cama que era demasiado grande para ella sola. Alastair estaba inclinado sobre ella, con los ojos rojos, dibujándole runas curativas en el brazo izquierdo con la estela. Tekanakor, le decía, Dandeat se castan. No te muevas, tienes las costillas rotas. ¿Por qué estamos aquí? Susurró ella. El enclave parece creer que más nos vale confiar en el acuerdo con Belial, contestó Alastair, malentendiéndola. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos que suponer que estaremos a salvo de los vigilantes durante mañana y mediodía más. Tengo que ir a casa, añadió. Sabes que sí, Laila. Tengo que traer a madre aquí, para que esté con nosotros. Necesitará ayuda para salir de Londres. Haz que vaya otro, quiso decir Cordelia. No me dejes, Alastair. Pero la oscuridad caía, y se la estaba tragando. Notó el sabor de agua amarga, de sal en los labios. Ten cuidado, susurró. Ten cuidado. Estaba en el pasillo, incapaz de recordar cómo había llegado allí. El instituto estaba lleno de gente. Todo el enclave había sido notificado de lo que pasaba, y se había convocado una asamblea de emergencia. Muchos nefilim avanzaban hacia el instituto, porque no querían quedarse solos en sus casas. Las patrullas habían buscado en casas y edificios de oficinas un teléfono o telégrafo que funcionara, sin ningún éxito. Estaban, como Belial había asegurado, totalmente aislados del mundo exterior. Martin Wentworth se acercó a Cordelia, avergonzado, igual que hizo ya Rosewine. Siento lo que he oído, decían. Sobre James. Sobre Matthew. Sobre Christopher. Cordelia sintió, aceptando las disculpas. Deseaba que la dejaran en paz. Buscó a Anna con la mirada. Tampoco encontraba a Lucie. Se fue a su habitación a sentarse junto a la ventana, esperando el regreso de Alastair. La niña, que había sido la última mundana poseída por Belial, había muerto. Jessie la había llevado a la enfermería, y la había asistido con cuidado, pero su cuerpo estaba demasiado dañado para sobrevivir. Lucie dijo que Grace había llorado por ella. Cordelia no encontró en su interior ni la capacidad de sorprenderse. La noche era día, el día era noche. No parecían diferentes ahí, en el Londres de Belial, las pesadas nubes eran constantes, y aunque a veces brillaba una luz extraña, llegaba de forma irregular, sin prestar atención al tiempo. Los relojes de pulsera y pared estaban parados, o las manecillas giraban innecesariamente. Los ocupantes del instituto marcaban el tiempo lo mejor que podían con un reloj de arena que habían sacado del despacho de Will. Al comprender que quizá nunca regresaría a la casa de Cornwall Gardens, Sona no había sido capaz de decidir qué llevarse y qué dejar atrás.
Cordelia se encontró apilando una dispar selección de ornamentos, libros, ropa y recuerdos, en una cómoda de una de las habitaciones de invitados del instituto. Cuando acabó, su madre le tendió los brazos desde la cama. «Ven aquí», le dijo. «Mi pobrecita niña. Ven aquí». Cordelia lloró en brazos de su madre, aferrándose a ella hasta que las olas la volvieron a hundir. Al pasar por el salón, Cordelia vio a Thomas. Estaba con Eugenia, ambos hablando enfrascados y, sin embargo, él parecía solo. Cordelia se dio cuenta, con un apagado horror, de que era el único de los alegres compañeros que quedaba en este mundo. El último de 4. Si, de algún modo, no conseguían que James y Matthew regresaran, él siempre estaría solo. Charles dirigía la reunión. Tenía el rostro tranquilo, pero Cordelia podía ver que carecía totalmente de preparación para esa situación. Le temblaba la mano como un papel al viento, y enseguida, su voz quedó tapada por un coro de voces de los miembros del enclave que tenían más edad y más determinación que él. «No vamos a quedarnos en Londres y poner en peligro a nuestras familias», rugió Martin Wentworth. «Se nos ha dado la oportunidad de escapar. Deberíamos aceptarla». Cordelia se quedó parada al verse objetando a gritos durante la reunión. Oía su propia voz como en la distancia, afirmando que debían quedarse en Londres. Eran cazadores de sombras. No podían abandonar la ciudad para Belial. Pero no sirvió de nada, por muy vociferante que fueran ella y sus amigos, la decisión estaba tomada. No se podía confiar en Belial, arguyó Cordelia. ¿Y qué si James y Matthew escapaban y regresaban a Londres? ¿Cómo podían permitir que fueran a encontrarla desierta, bajo el control demoníaco? «No regresarán», afirmó Martin Wentworth, sombrío. «Lo que un príncipe del infierno se lleva, no lo devuelve nunca». Cordelia no podía respirar. Miró al otro lado de la sala, encontró los ojos de Lucie. La mirada de Lucie sostuvo la suya, y la mantuvo a ella sobre las olas. Era pasada la medianoche. Estaban todos en la biblioteca, con las lámparas encendidas, pero al mínimo. Mapas y libros se hallaban esparcidos ante ellos. Anna leía ferozmente, como si pudiera quemar las páginas con la mirada. Cordelia yacía de nuevo en la cama demasiado grandes. La rodeaban objetos que le recordaban a James. Su ropa, viejos libros, incluso los grabados que había hecho en la madera de su mesilla de noche. La que en la TD había rascado en la pintura. Los alegres compañeros en la taberna del diablo. ¿Un recordatorio? ¿El título de una obra, de un poema, de un pensamiento? Cuando la puerta se abrió, estaba demasiado exhausta incluso para sorprenderse de que Lucy entrara con Jessie a su lado. Mientras Jessie observaba desde la puerta, Lucy cruzó la habitación y se tumbó en la cama junto a Cordelia. «Sé que los echas de menos tanto como yo», dijo. Cordelia apoyó la cabeza en el hombro de Lucy. Jessie las miró, luego salió de la habitación en silencio y cerró la puerta tras él. «¿Crees que podemos hacerlo?», susurró Cordelia, en la sombría oscuridad. «Tengo que creer que sí», respondió Lucy. «Tengo que hacerlo». La mañana era tan oscura como la noche. Sona le tomó la mano a Cordelia. «Estás sufriendo», dijo, «pero eres una guerrera. Siempre has sido una guerrera». Miró a Alastair, que estaba junto a la ventana, contemplando el cielo ennegrecido. «La ayudarás a hacer lo que es necesario». «Sí», respondió Alastair. «Lo haré». Capítulo 27. Nubes de oscuridad. El horror cubre todo el cielo, nubes de oscuridad borran la luna. Prepárate. Por mortal morirás. Prepárate para entregar pronto tu alma. Percy Bysshe Shelley. Gasta, o el demonio vengador. Belial les había dado 36 horas, eso había sido hacía 34 horas.
Y Cordelia estaba caminando en la fría y oscura mañana, parte de una sombría procesión de cazadores de sombras que marchaban hacia la puerta que los llevaría lejos de Londres, quizá para siempre. Lucy estaba cerca, con Jessie, y Alastair acompañaba a Sona, que descansaba en una silla de ruedas empujada por Risa. Entre el gentío, Cordelia pudo ver a otros que conocía, Anna, con la espalda recta como una flecha, Ari, llevando a Winston en una jaula. Eugenia. Grace, sola y en silencio, cojeando ligeramente, porque se había negado a aceptar runas curativas para sus pies heridos. Thomas, que llevaba a Oscar de la correa. Estaban todos juntos, sin embargo, Cordelia notaba como si cada uno de ellos hiciera este camino solo, aislado de los demás por su pena y su preocupación. A medida que se iban acercando a su destino, más cazadores de sombras se fueron uniendo a la procesión. La mayoría eran familias, que permanecían juntas. Cordelia sentía un horror sordo en el estómago. ¿Esos eran los guerreros elegidos por el ángel, los que se alzaban contra la oscuridad? Nunca se había imaginado que podrían ser expulsados de su propia ciudad con solo aquellas pertenencias que pudieran cargar. La procesión avanzaba en silencio, y Cordelia sabía que, parte de ese silencio, era vergüenza. Una vez se había confirmado que Belial estaba diciendo la verdad, que un muro de magia rodeaba los límites de la ciudad y no se podía cruzar, y que Londres estaba bajo su control, el enclave se había desmoronado como un castillo de naipes. Londres solo era una ciudad, decían los cazadores de sombras más viejos. Quedarse y luchar sin la esperanza de que llegaran refuerzos, contra un enemigo cuyos poderes eran desconocidos, era una locura, mejor huir a Idris, para reunir a la clave y hallar una solución. Pero Cordelia estaba segura de que ninguna solución comenzaba por hacer exactamente lo que un príncipe del infierno le decía que hicieran. Y justo eso era lo que ella y sus amigos habían dicho. Todos ellos habían protestado, y no se les había hecho caso. Era demasiado jóvenes, tenían esos sueños románticos de gloria, no comprendían el peligro, se les dijo. Incluso Charles había protestado abiertamente, pero lo superaban en número. Todos los adultos que habrían estado de su lado, los Gerondale, los Lightwood, la cónsul, se hallaban en Idris en esos momentos, pensó Cordelia con amargura. Belial lo había planeado bien. No puedo creer que no vayan a quedarse, murmuró Lucie, como si le hubiera leído el pensamiento. Ni siquiera lo han considerado como una posibilidad. Cordelia sintió la mordedura de la rabia en su interior. Pero, añadió, al menos, nosotros tenemos un plan. Estaban pasando ante la iglesia de St. Clement, luego torcieron en masa por la Arundel Street hacia el Támesis. Después de solo un día y medio, Cordelia aún estaba anonadada por la transformación que había sufrido Londres. Era de mañana y, sin embargo, el cielo era de color negro con nubes gruesas, como siempre lo era últimamente. La única iluminación real llegaba desde el horizonte, donde, como habían informado unos cuantos que habían cabalgado hasta los alrededores de la ciudad, la muralla de salvaguardias demoníacas que rodeaban la ciudad emitía un brillo blanco apagado. Alrededor de ellos, estaban los mundanos de la ciudad, como siempre, pero estos también habían sido transformados. Los mundanos de Londres siempre se movían con urgencia cuando estaban en la calle, como si todos tuvieran importantes reuniones a las que asistir. En ese momento había algo inquietante y maníaco en su prisa. Realizaban las acciones usuales pero sin pensar, sin cambiar. En la estación Temple había un kiosco de periódicos, con pilas de papel que ya comenzaba a amarillar por las puntas. Los titulares tenían noticias de hacía 2 días. Mientras Cordelia miraba, un hombre con un sombrero hongo había cogido uno y tendía una mano hacia el vendedor, que fingió contar el cambio. Al otro lado de la entrada de la estación, una mujer se hallaba frente al escaparate oscuro y vacío de una tienda cerrada. Mientras Cordelia pasaba, oyó a la mujer repitiendo una y otra vez, «Oh, mira».
Que encantó. Que encantó. Oh, vaya, vaya. Un poco más atrás de la mujer, la silueta enfundada en un hábito blanco de un hermano silencioso poseído por un demonio quimera se deslizó entre las sombras. Cordelia apartó rápidamente la mirada. Qué extraño resultaba sentir terror al ver a un hermano silencioso, que eran lo que se suponían que la debían proteger y curar. Oscar tiró de la correa, gruñendo por lo bajo. Cordelia se alegró cuando llegaron al embankment, donde la niebla y la oscuridad borraban todo más allá de la pared del río, de modo que solo el roce del agua indicaba que el Támesis estaba allí. El puente de Waterloo se alzaba sobre ellos, casi sin verse, y luego ya estaban pasando por la entrada de los jardines del embankment y a lo largo de un sendero bordeado por árboles desnudos e invernales, que daba a un área abierta de césped cuidado, donde la mayoría del enclave ya se había reunido. En el centro del césped, total y grotescamente fuera de lugar, se hallaba una estructura peculiar, un portal con arcos y columnas renacentistas. Alastair lo había consultado, había sido la entrada por el río a una señorial mansión antes de que Londres construyera el embankment, lo que dejó la puerta a unos 150 metros del río en sí, en medio del parque. No parecía haber ninguna relación entre la puerta York y Belial, o nada demoníaco. Cordelia pensó que era justo el sentido del humor de Belial, enviarlos a través de una puerta que llevaba de ninguna parte a ninguna parte. Cordelia no veía nada a través de la arcada, solo sombras. Una multitud rodeaba la puerta que antes había dado al río. Estaban Rosamund, con un tremendo baúl de ropa colocado sobre una base con ruedas con la que lo arrastraba. Detrás de ella se hallaba Toby, que de algún modo iba tirando de un baúl aún mayor. Martin Wentworth, con el rostro pétreo, sujetaba, con una sorprendente suavidad, una pecera que contenía su tortuga, y Esmear Castle hacía malabarismos con media docena de carpetas llenas de papeles. Mientras Cordelia los observaba, una ráfaga de viento hizo volar algunos papeles, y Esme bailoteó alrededor de ellos presa del pánico, recogiéndolos. Egastes Ponseville la observaba en silencio. Por su parte, había decidido llevar brazadas de armas, aunque Cordelia no podía imaginar por qué. Iba a Idris, donde ya tenían más que suficientes armas. Luego Cordelia avistó a Pierce Wentworth y Catherine Townsend. Alguna otra persona les llevaba las pertenencias, ellos acompañaban un féretro con ruedas donde yacía el cuerpo de Christopher, con su sudario cosido alrededor. Solo era visible la cabeza, con los ojos cubiertos con seda blanca. Si alguien del enclave encontraba raro que Thomas, Anna y sus amigos hubieran declinado ser los portadores del féretro, no lo dijo. Si llegaban a fijarse, seguramente pensarían que era una silenciosa protesta contra el abandono de Londres. Y en cierto modo, lo era. Oscar ladró. Thomas se agachó para callarlo, pero volvió a ladrar, con el cuerpo rígido y los ojos clavados en la puerta. La sombra bajo la arcada comenzó a moverse, pareció enviar reflejos ondulados, la oscuridad marcada por líneas de color. Se levantaron murmullos por todas partes mientras, lentamente, una vista tomó forma a través del arco, un prado invernal, con montañas alzándose en la distancia. Cualquier cazador de sombras reconocería esas montañas. Estaban contemplando la frontera de Idris. Esa era su salida, su escape de Belial. Sin embargo, nadie se movía. Era como si acabaran de darse cuenta de en quién estaban confiando para llevarlos a salvo a través de este portal hacia el otro lado. Incluso Martin Wentworth, el mayor defensor de dejar Londres, vacilaba. Yo iré, dijo Charles, hacia el silencio. Y haré una señal desde el otro lado si todo va bien. Charles, protestó Grace, pero sin poner todo el corazón, al fin y al cabo, no estaban ahí para cruzar esa puerta. Y Charles ya avanzaba a grandes pasos, muy erguido. Cordelia se dio cuenta de que Charles no llevaba nada, no cargaba con ninguna pertenencia de Londres, como si no hubiera nada que le importara tanto para lamentar su pérdida. Se acercó a la puerta de York y atravesó el portal.
Por un instante desapareció, antes de reaparecer al otro lado, en medio del paisaje helado. Se volvió y miró hacia donde había cruzado. Aunque era evidente que ya no podía ver el portal, o a los cazadores de sombras esperando al otro lado, alzó una mano con solemnidad, como para decir, es seguro. Pasad. Los que esperaban en Londres se miraron los unos a los otros de reojo. Después de un largo momento, Martin Wentworth siguió a Charles, y él también se volvió para agitar la mano. Pareció decir, Idris, con los labios antes de avanzar y desaparecer de la vista. El gentío por fin se movía. Comenzaron a organizarse en una especie de cola que iba hacia la puerta, por donde pasaban uno a uno. Cordelia miró a Anna, cuando Pierce y Catherine cruzaron, acompañando al cuerpo de Christopher en su féretro con ruedas. Anna estaba absolutamente inmóvil, una estatua de piedra. Eugenia cruzó, con Winston en su jaula, que le había cogido a Ari. «Adiós. Adiós», gritaba Winston, hasta que el trino de su voz se lo tragó el portal. Flora Bristock había ido a hablar con Ari, que negaba firmemente con la cabeza. Flora pasó sola por el portal, lanzando una melancólica mirada a su hija antes de cruzar el umbral. «Laila», dijo Risa, mientras le ponía una mano en el brazo a Cordelia. «Es hora de irnos». Cordelia oyó a Alastair tragar aire. Miró a su madre en la silla de ruedas. Sona tenía las manos sobre el regazo, estaba mirando a sus hijos con ojos oscuros e inquisitivos. Lo sospecha, pensó Cordelia, aunque no podía probarlo, no podía estar segura. Solo esperaba que su madre lo entendiera. Risa había comenzado a empujar la silla de Sona, esperando que Cordelia y Alastair la siguieran. «Oscar», gritó Thomas. Cordelia se volvió y vio que Oscar se había soltado de la correa y galopaba en círculos, encantado. «Maldito perro», soltó a Alastair, y corrió a ayudar a Thomas a coger al travieso retriever. Cuando Thomas iba a cogerlo, Oscar se fue hacia la izquierda y corrió alejándose, ladrando alegremente. «Perro malo», gritó Thomas, mientras Lucy corría hacia el perro, intentando agarrarlo por el collar. «Ahora no es momento». «Risa, voy a ayudarle». «Atraviesa con Maman, te veo al otro lado en un momento», dijo Cordelia. Echó una última mirada a su madre, y corrió a unirse a los otros. Anna, Jessie, Ari y Thomas se habían abierto en un círculo, tratando de atrapar a Oscar en medio. Lucy le llamaba, «Aquí, Oscar, aquí», dando palmadas para llamar su atención. Los miembros del enclave seguían pasando, dando espacio a Cordelia y sus amigos mientras Oscar correteaba, acercándose primero a Ari, luego corriendo rápidamente fuera de su alcance, para hacer lo mismo con Grace y Jessie. «Dejad el perro, idiotas», gritó Egastes Ponsevi, que en ese momento iba a atravesar el portal. Era casi el último, quizá quedaban unos 5 Nefilim tras él. Ya no faltaba mucho. Oscar se tiró al suelo y rodó, agitando las patas. Fue a Anna la que se puso de rodillas mientras el último del enclave, y a Rosewaine, entraba en el portal. Anna le puso la mano a Oscar en el lomo. «Buen perro», dijo. «¿Qué perro más bueno que eres, Oscar?» Oscar se puso en pie y le metió el morro contra el hombro. El embankment ya estaba casi desierto. Cordelia miró alrededor al grupo que quedaba, Alastair, Anna y Ari, Thomas, Lucy, Jessie, Grace y ella. El portal aún los llamaba. Cordelia y los otros aún captaban vistazos de las frías llanuras de Idris, y de la multitud de Nefilim que se iba reagrupando al otro lado. Aún podía cruzar. Pero hacerlo sería abandonar no solo Londres, sino también a Matthew y James. Y ninguno de ellos iba a hacerlo. Thomas se avanzó para ponerle la correa a Oscar de nuevo. «Buen chico», dijo, mientras le rascaba a Oscar detrás de las orejas. «Has hecho exactamente lo que tenías que hacer».
¿Quién iba a imaginar que el perro de Matthew Fairchild iba a estar tan bien enseñado? Comentó Alastair. Había supuesto que Oscar viviría una vida de disipación y desenfreno en el ruelle infierno. Matthew y James solían entrenar juntos a Oscar, explicó Lucie. Le enseñaron todo tipo de juegos y trucos, y los ojos le brillaron. Bueno. Ha funcionado. No creía que lo hiciera. Cordelia sospechaba que, en el fondo, ninguno había confiado en que funcionara, sobre todo porque la idea se les había ocurrido en la desesperación de la noche, cuando solo quedaban unas horas para la mañana y la marcha. Sin embargo, todo lo habían aceptado con esperanza, en momentos como ese, al parecer, la esperanza era lo único que quedaba. Me siento muy culpable, murmuró Ari. Mi madre, ¿qué pensará cuando no me reúna con ella? Eugenia les explicará nuestro plan a todos, repuso Thomas. Ha prometido hacerlo. Se irguió y miró hacia la puerta. El portal se está cerrando. Todos miraron, inmóviles, mientras la vista a través del arco iba desapareciendo. Las sombras lo ocuparon, como pintura negra cubriendo una lona, borrando primero las montañas, luego las llanuras bajo estas, con las distantes imágenes de los cazadores de sombras que esperaban al otro lado. Con un destello, el portal dejó de existir. El arco volvía a ser lo que era. Una puerta que llevaba de ninguna parte a ninguna parte. Su salida de Londres había desaparecido. ¿Y ahora, qué? Susurró Grace, mirando hacia la oscuridad bajo el arco. Cordelia respiró hondo. Ahora volvemos al instituto. Desde la puerta de York solo había un corto paseo, pero la sensación era diferente y de mucho más peligro que a su ida allí. Antes habían estado obedeciendo las órdenes de Belial, en ese momento, las estaban desafiando, y confiaban en pasar desapercibidos. Lucy se sentía como si fueran ratones atrapados en una palangana, y sobre ellos rondara un gato por alguna parte. Observaba a los mundanos moverse por las calles en su atontamiento. No era la piedad, y lo sabía, lo que había evitado que Belial matara a todos los habitantes de la ciudad, o que los expulsara, como había hecho con los cazadores de sombras. Era porque quería gobernar sobre Londres, no sobre una cáscara vacía de lo que había sido Londres, no sobre un Londres en ruinas, sino sobre la ciudad como la conocía, completa con banqueros yendo al trabajo con el diario bajo el brazo, mujeres vendiendo flores a las puertas de las iglesias, y trabajadores llevando sus carros a su siguiente tarea. Cuando los 8 habían hecho planes, después de la terrible reunión del día anterior, había acordado que se quedarían en el instituto. Estaban bastante seguros de que los vigilantes, y cualquier otro de los demonios de Belial que pudiera rondar por las calles, los atacarían en cuanto los vieran, y era más fácil asegurar una casa que muchas. Además, pensó Lucie, era demasiado deprimente dormir en sus casas vacías, y Grace no tenía ningún otro lugar al que ir. Incluso la expresión de Oscar era seria mientras trotaba junto a Thomas. El silencio pesaba sobre Lucie. Había pasado casi todo el tiempo, desde que James y Matthew habían sido atrapados, encerrada en su habitación, a menudo en compañía de Jessie. Este era, y Lucie supuso que no debía sorprenderle, excelente para apoyarla de un modo silencioso y casi invisible. Se quedaba con ella en silencio mientras ella leía sus viejas historias y se preguntaba en qué habría estado pensando, cómo podía haber sido tan despreocupada y desenfadada. A veces, Jessie la abrazaba sobre la cama, pasándole los dedos suavemente por el pelo. Tenían cuidado de no hacer mucho más que eso. Cuando estaba sola, miraba las hojas en blanco durante horas, escribiendo una línea de tanto en tanto, y luego tachándola con violentas rayas de tinta. Christopher estaba muerto. Lucy había intentado encontrarlo y no había sentido nada. No quería forzar la búsqueda, sabía por experiencia que llamar a los espíritus que no estaban ya rondando por el mundo de los humanos era un acto violento, que, como mucho, acudían con reticencia. Estuvieran donde estuviesen,
Era mejor que ser un fantasma. James se había ido, y Matthew con él. ¿Seguirían vivos? Belial solo podía poseer a James si estaba vivo y, seguramente, si lo hubiera conseguido, ya habría vuelto para burlarse de ellos. Era muy raro ver que los alegres compañeros, que había sido la savia de todos sus amigos, el grupo central, fuertes como el acero, al que cualquier otro podía juntarse con seguridad, se había marchitado hasta quedar solo Thomas. Y ya estaban de vuelta en el patio del instituto, que estaba vacío y silencioso, como siempre. Ahí no había cicatrices, ninguna señal de las horribles cosas que habían sucedido en hacía muy poco tiempo. Lucy se imaginó una placa: aquí es donde todo se hizo pedazos. La desaparición de Matthew y James, la muerte de Christopher, todo eso parecía muy cercano, un trauma sin resolver, y al mismo tiempo lejano. Por el otro lado, pensó, ese patio había sido destrozado por Leviatán hacía solo un par de semanas, y tampoco había ninguna señal de eso. Quizás ser cazadores de sombras significaba simplemente dibujar runas sobre las propias cicatrices, una y otra vez. En el interior, todo estaba igual de vacío y silencioso, un inquietante cambio después del ajetreo de los últimos días. Sus botas resonaban muy fuertes sobre el suelo de piedra y producían ecos contra las paredes. Mientras subían por la escalera central, Jessie unió su mano enguantada a la de ella. ¿Te has fijado en si Bridget se ha ido?, preguntó en voz baja. Juraría que no le he visto entre la gente. Lucy se sorprendió. No, no la he visto, pero debe haberlo hecho, ¿no crees? Seguramente estábamos todos demasiado ocupados con Oscar para fijarnos. Supongo, repuso Jessie, aunque había duda en su voz. Habían llegado a la biblioteca. Lucy miró alrededor, contemplando los resultados de los planes que había trazado en secreto durante el último día y medio, trabajando en breves e intensos momentos cada vez que podían. La mesa estaba llena de mapas de Londres, la ciudad silenciosa, los alrededores de la ciudadela irredenta. También había una pizarra con ruedas en un lado. Thomas la había sacado de algún armario de material. Al menos ahora podremos escribir nuestros planes, dijo Jessie. Hasta el momento lo habían evitado para que nadie pudiera encontrar nada. Suponiendo que todos recordemos cuáles son. Ari, ¿lo escribes tú?, pidió Anna. Tienes la mejor caligrafía de todos los que estamos aquí, estoy segura. No con tiza, protestó Ari, pero de todas formas parecía complacida. Cogió la tiza e hizo un gesto hacia ellos, expectante. Tomás miró alrededor y, al no ver a nadie que quisiera comenzar, carraspeó para aclararse la garganta. La máxima prioridad, comenzó, es asegurar el instituto. Tapar las ventanas de todas las habitaciones que vayamos a usar, y nada de luces en las habitaciones que no usemos. Ponemos cadenas en la puerta principal. De ahora en adelante entramos y salimos solo por el santuario. Con suerte, podremos evitar que Belial se entere de que hay cazadores de sombras que se han quedado. Acabará enterándose, dijo Alastair. Suponiendo que no nos haya visto ningún vigilante mientras volvíamos de la puerta. Ari le señaló con la tiza. Eso es una idea muy sombría, Alastair, y no vamos a permitirlo. Cuando más tiempo podamos ocultar nuestra presencia, mejor. Acordado, dijo Anna. Siguiente. Ari y yo vamos a intentar encontrar una manera de entrar y salir de Londres. Tiene que haber alguna puerta mágica que a Belial se le haya escapado. Un portal desechado de algún brujo, un camino a Feera. Algo. Y tratar de ir por el camino que Tatiana y los vigilantes utilizaron para llegar aquí, sugirió Thomas. El camino de los muertos. En los frenéticos últimos días en la biblioteca, habían descubierto que el camino de los muertos era un pasaje que llevaba de la ciudad silenciosa a las tumbas de hierro. Al parecer, después de que encerraran a Tatiana, había abierto la puerta en la ciudad de huesos para permitir que el ejército de Belial entrara desde las tumbas de hierro, a lo largo del camino,
y hasta el corazón de la ciudad de los hermanos silenciosos. Era una idea dolorosa. Ojalá pudiéramos hacer eso, Tom, repuso Anna, pero recuerda lo que Charles dijo, no solo está sellada la entrada a la ciudad silenciosa, sino que no podríamos luchar contra los demonios que nos atacarían si intentáramos abrirla. Sobre todo ahora, cuando ya no hay auténtica luz de día, no hay ningún momento en que podamos probar de un modo seguro. Si contáramos con la ayuda de algún brujo, quizá pudiéramos intentarlo, indicó Lucie. Magnus y Hypatia están en París, pero Malcolm es el brujo supremo de Londres, al menos tiene que saber lo que ha ocurrido. Y no solo los brujos, añadió. Debemos intentar ponernos en contacto con cualquier subterráneo que siga en Londres. Belial dijo que los tenía todos bajo su control, pero mienten todo. Mensajes de fuego, dijo Grace con una vocecita, desde la otra punta de la mesa, sorprendiendo a Lucie. La invención en la que Christopher estaba trabajando. Creía estar muy cerca. Si conseguimos hacer que funcionen, quizá podamos enviar mensajes a Idris. Ya que Belial no sabe que existen. Todos asintieron. Cordelia se cruzó de brazos. Los vigilantes. Es peligroso, pero debemos averiguar más sobre ellos. Lo que pueden hacer, si tienen alguna debilidad que podamos explotar. Se volvió hacia Lucie. Luce, ¿te has encontrado con algún fantasma de un hermano silencioso o una hermana de hierro? Es cierto que sus cuerpos no se pudren, pero ¿qué hay de sus almas? Lucie negó con la cabeza. Nunca he visto esos fantasmas. Siempre que las almas de las hermanas de hierro o los hermanos silenciosos viajan, es hacia algún lugar más lejos de lo que nunca he estado. Averiguar algo sobre los vigilantes va a ser difícil, comentó Alastair. Dado que también estamos tratando de pasar desapercibidos. Si luchamos contra un vigilante y sale corriendo, informará sobre nosotros a Belial. Si luchamos contra el vigilante y lo matamos, lo echarán de menos. No digo que no debamos intentarlo, añadió, alzando las manos antes de que Cordelia pudiera rebatirle. Quizá podamos tirarles cosas pesadas encima desde arriba. Tú te dedicas a tirar cosas a los vigilantes de arriba, aceptó Anna. Mientras tanto, queda el peor de nuestros problemas. Salvar a James y Matthew, dijo Lucie. Primero tendremos que encontrar a James y Matthew, señaló Jessie. James aguantará todo lo que pueda, aseguró Cordelia con firmeza. Pero no sabemos cuánto será eso, o si Belial encontrará algún medio de poseerlo incluso sin su consentimiento. Y Belial no se esperaba llevarse también a Matthew, indicó Thomas. No tiene ninguna razón para mantenerlo vivo. Así que aún tenemos menos tiempo que ese. ¿Tiene una razón para mantenerlo vivo?, apuntó Lucie. James jamás cooperará si Belial hace daño a Matthew. Thomas suspiró. Por ahora, tendremos que aferrarnos a eso. Porque no sabemos ni por dónde comenzar el rescate. Edom es otro mundo. No tenemos forma de llegar a él. Quizá con la ayuda de un brujo. Depende de si Belial estaba mintiendo cuando dijo que los tenía todos bajo su control. Pues bien, comenzó Anna. Lucie se sintió agradecida, incluso con el profundo dolor que sentía Anna, no iba a permitir que cayeran en la desesperación. Ari y yo trataremos de averiguar caminos mágicos para entrar y salir de Londres. Grace, tú deberías ocuparte de los mensajes de fuego, tú eres, con mucho, la que más sabe sobre el trabajo de Christopher. Yo ayudaré a Grace, dijo Jessie. Anna sintió. Alastair, Thomas y tú os ocupáis de los vigilantes y de cómo luchar contra ellos. Cordelia. Lucy y yo nos ocuparemos de buscar entre los subterráneos, dijo Cordelia. Captó la mirada de Lucy y la mantuvo con intención. Y averiguaremos cómo rescatar a James y Matthew. Estas son todas las tareas y todos nosotros, indicó Ari.
Es curioso lo rápido que se pueden hacer las cosas cuando el resto del enclave no está aquí para entretenernos. Cuando todo se ha ido al infierno, soltó Alastair, la mente se centra de un modo muy efectivo. Comenzaron a hablar todos. Lucy miró a Cordelia, que permanecía en silencio, también observando al resto. Por primera vez en mucho tiempo, Lucy sintió un rayo de esperanza. Cordelia y yo vamos a trabajar juntas, pensó. Y vamos a hacer para Bataille. Incluso en medio de frío de la ciudad vacía y las abrumadoras tareas que les esperaban, esa idea encendió algo cálido en su interior, el primer calor que sentía desde que comenzara todo ese asunto. Cordelia y Lucy se mantenían juntas mientras recorrían Berwick Street. Cordelia no podía evitar recordar la primera vez que había estado allí, en el Soho, con Matthew y Anna. El modo en que había mirado todo con ganas, absorbiéndolo, el barrio estallando de vida, faroles de nafta iluminando los rostros de los clientes que regateaban en los puestos sobre cualquier cosa, desde platos de porcelana a rollos de tela brillante. La risa que salía de las ventanas iluminadas del pub Blue Post. Matthew sonriéndole bajo la luna, recitando poesía. Qué animado y encantador había sido. En ese momento resultaba espeluznante. Aunque era mediodía, estaba oscuro, pero las farolas de gas se quedaban sin encender. La noche anterior había visto a los faroleros vagando por las calles, haciendo los gestos de su trabajo, pero no había llamas encendidas al final de sus pértigas. Gente tirada en los portales, muchos vestidos solo con harapos, en los tiempos ordinarios se los llamaba yemis temblones, pero ahora no estaban temblando. No parecían notar el frío, aunque tenía los dedos y los pies descalzos de color azul. Cordelia deseó poder tirarles una manta encima, pero sabía que no podía, interferir con los mundanos llamaría la atención de los vigilantes, y como Anna les había recordado muy severamente a Lucy y a ella, la mejor manera de ayudarlos era acabar con el control de Belial sobre Londres lo antes posible. Aún así, el corazón le dolía. Al acercarse a Tyler's Court, se encontraron con un artista con el caballete colocado sobre la acera. Llevaba un gastado abrigo, pero las pinturas y la paleta eran frescas. Lucy se paró para mirar hacia su cuadro e hizo una mueca, la imagen era infernal. Había pintado Londres en ruinas, la ciudad ardiendo, y en lo alto del cielo, demonios batiendo sus alas coriáceas, algunos con humanos sangrando entre las garras. Cordelia se alegró de salir de esa calle. Se metieron en el estrecho pasadizo de Tyler's Court, y el corazón se les cayó a los pies al ver que la puerta del ruelle infierno colgaba abierta, como la boca de un cadáver. Mejor saca un arma, susurró Cordelia, y Lucy sacó un cuchillo serafín de su cinturón de armas, asintiendo. Cordelia ya estaba armada, sabía que era simplemente demasiado peligroso no estarlo, pero no había alzado un arma desde que había matado a Tatiana. Esperaba no tener que hacerlo, lo último que necesitaba era invocar a Lilith y que apareciera. Se había medio esperado, al ver la puerta abierta, encontrarse el ruelle desierto. Pero se sorprendió, una vez dentro, al oír voces que llegaban desde la parte interior del salón. Lucy y ella avanzaron lentamente por el pasillo hacia la sala principal del ruelle, y se quedaron paradas al entrar. La sala estaba llena de subterráneos, y a primera vista, el ruelle infierno parecía funcionar como de costumbre. Cordelia miró alrededor, atónita, había una actuación en el escenario, y el público, sentado en mesas, parecía observar ávidamente a los actores. Las hadas pasaban entre ellos, llevando bandejas con vasos de vino tinto colocadas como flautas de rubíes. Y, sin embargo, donde las paredes estarían cubiertas de piezas de arte y adornos, no había nada. Cordelia no creía haber visto nunca la ruelle tan desprovisto de color y decoración. Lucy y ella comenzaron a caminar lentamente hacia el escenario, lo que las llevó entre las mesas llenas de gente. Cordelia pensó en Alicia desapareciendo por el agujero del conejo.
Curioso y más curioso. Los subterráneos no estaban mirando la actuación, estaban mirando fijamente al frente, cada uno perdido en una visión diferente. Había un olor acre de vino rancio en el aire. Nadie se fijó en Cordelia y Lucie. Igual podrían haber sido invisibles. En el escenario había una especie de actuación. Una troupe de actores se había reunido allí, en disfraces disparejos y apolillados. Habían colocado una silla en el centro, sobre la que se sentaba un vampiro. Iba vestido con la idea mundana del diablo, todo de rojo, con cuernos, una cola bifurcada envolviéndole los pies. Ante él se hallaba un hada macho, alto con una mitra de obispo y sujetando un círculo de cuerda, dura de suciedad, que había sido atada para parecer una corona. El hada no miraba al vampiro, solo tenía los ojos perdidos en el espacio, pero mientras ellas los observaban, bajó la corona sobre la cabeza del vampiro. Paró un momento, se la quitó, y luego coronó al vampiro por segunda vez. Había una sonrisa fija en su rostro, y murmuraba algo, demasiado bajo para oírse. Al acercarse más, Cordelia pudo distinguir las palabras: «Señores, aquí les presento a su indudable rey. Por tanto, todos ustedes han venido este día a rendir homenaje. Servicio, ¿estáis dispuestos a hacer lo mismo?». El vampiro soltó una risita. «¡Qué honor!», dijo. «¿Qué honor? ¿Qué honor?». Los otros actores en el escenario estaban al lado y aplaudían cortésmente sin parar. Desde ahí, Cordelia pudo verles las manos, que tenían rojas y descarnadas. ¿Cuánto tiempo llevarían aplaudiendo a esa extraña coronación? ¿Y qué se suponía que quería significar? Por las mesas, unos cuantos subterráneos estaban de pie, pero la mayoría estaban tirados en sus sillas. Lucie pisó un charco de líquido oscuro y rápidamente pegó un brinco apartándose, pero era demasiado líquido para hacer sangre. Cordelia se dio cuenta de que era vino. Cuando una camarera pasó con una botella, se detuvo allí y vertió más vino en vasos ya llenos. El alcohol chapoteó y se derramó sobre los manteles y el suelo. «Mira», murmuró Lucie. «¡Qué gin-tong!». Cordelia había esperado encontrarse a Malcolm o incluso a alguno de los subterráneos amigos de Anna, como la hada Jacinthe. Pero supuso que Kejington serviría. El músico estaba sentado solo en una mesa cerca del escenario, descalzo, con la camisa salpicada de manchas de vino. No alzó la vista cuando se acercaron. Tenía el pelo enganchado por un lado. Cordelia no supo decir si era por sangre o por vino. «¿Kejington?», le llamó Cordelia alegremente. El licántropo la fue mirando lentamente, con sus ojos de color dorado apagados. «Estamos buscando a Malcolm», dijo Lucie. «¿Está Malcolm Fay aquí?». «Malcolm está en prisión», contestó Kejington en una voz sin inflexión. Cordelia y Lucie intercambiaron una mirada de alarma. «¿En prisión?», preguntó Cordelia. «Fue atrapado por los Nefilim cuando era solo un niño. Nunca escapará de ellos». «Kejington», comenzó Lucie, pero él siguió hablando, sin hacerle caso. «Cuando yo era niño, antes de que me mordieran, mi padre me llevaba al parque», fue contando. «Más tarde murieron de la fiebre escarlata. Yo viví porque era un lobo. Los enterré en un sitio verde. Era como un parque, pero no había río. Solía hacer barcos de papel y flotarlos en el río. Te podría enseñar cómo». «No», tartamudeó Lucie, «ya está bien así». Apartó a Cordelia, con el rostro preocupado. «Esto va mal», dijo en voz baja. «No están mejor que los mundanos». «Peor, quizá», asintió Cordelia, mirando alrededor nerviosa. Kejington había cogido un cuchillito de su mesa. Lentamente, se cortó en el dorso de la mano, observando con fascinación mientras la herida se le cerraba rápidamente. «Quizá deberíamos irnos». Lucie se mordió el labio. «Existe la posibilidad, tal vez, de que Malcolm esté en su despacho».
Incluso si lo estuviera, Cordelia dudaba de que Malcolm se hallara en un estado en el que pudiera serles de alguna ayuda. Pero no pudo decir que no ante la expresión de esperanza en el rostro de Lucie. Al dejar la sala principal, pasaron junto a una mesa de vampiros. Ahí el líquido derramado era sangre, seca hasta ser de color marrón, y Cordelia tuvo que contenerse para no vomitar. Los vampiros levantaban copas de sangre seca hacía tiempo y se las llevaban a los labios, una y otra vez, tragando aire. El despacho de Malcolm parecía intacto, aunque tenía el mismo ambiente que el resto del arruelle infierno, oscuro, sin luz y húmedo. Cordelia encendió su luz mágica y la alzó, para iluminar la sala. Le pareció que era seguro encenderla ahí dentro. Dudaba que los vigilantes tuvieran mucho interés en el ruelle. Malcolm no está, dijo Cordelia. ¿Nos vamos? Pero Lucy estaba en el escritorio de Malcolm, sujetando su propia luz mágica por encima, pasando rápidamente los papeles apilados allí. Mientras los iba leyendo, su expresión fue cambiando, de curiosidad a preocupación, y luego a enfado. ¿Qué pasa?, preguntó Cordelia. Nigromancia, contestó Lucie, mientras dejaba caer la pila de papeles que sujetaba ruidosamente sobre la mesa. Necromancia pura. Malcolm prometió que no iba a intentar resucitar a Annabel de entre los muertos. ¿Me lo juró? Se volvió para mirar a Cordelia, con la espalda contra el escritorio. Lo siento, dijo. Ya sé que ahora mismo no importa. Creo que ambas sabemos que cuando pierdes a la persona que amas, dijo Cordelia con tacto, la tentación de hacer lo que sea para recuperarla es avasalladora. Lo sé, susurró Lucie. Eso es lo que me asusta. Malcolm sabe que no debe hacerlo, pero no importa lo que sabe. Es lo que siente. Respiró hondo. Daisy, necesito decirte algo. Oh, no, pensó Cordelia, alarmada. ¿Iba Lucy a confesarle algo terrible? ¿Habría estado Malcolm enseñándole magia negra? Tengo un problema, comenzó Lucy. ¿Un problema nigromántico?, preguntó Cordelia, con mucho cuidado. No. La verdad. No he hecho ninguna nigromancia. Es más un problema de besos. ¿Y quieres hablar de eso ahora?, inquirió Cordelia. Sí, porque, supongo que es una especie de problema nigromántico de besos. Besar a Jessie no es nigromancia, dijo Cordelia, frunciendo el cejo. Ahora está vivo. A no ser que estés besando a otras personas. No, exclamó Lucie, pero siempre que besó a Jessie y lo tocó durante más de un momento, se sonrojó tanto que hasta se pudo ver bajo la luz mágica. Siempre que mi piel toca la suya, de verdad, me siento como si estuviera cayendo entre sombras. Y veo cosas. ¿Qué clase de cosas? El sigilo de Belial. Pero cambiado, no es el mismo que está en los libros. Y veo torres, verjas, como en Alacante, pero como si Idris hubiera sido poseído por los demonios. Le tembló la voz. Oigo un encantamiento, en algún tipo de lenguaje demoníaco, diciendo. No lo digas en alto, la interrumpió Cordelia rápidamente. Belial puede que te está engañando para que hagas justamente eso. Oh, Lucie. ¿Has hablado con Malcolm? ¿Le has dicho lo que estaba pasando? Lucie asintió. Dice que al emplear mi poder para resucitar a Jessie, pudo haber forjado un canal entre Belial y yo. Juntó las cejas. Imagino que estoy viendo las cosas que él está pensando, o haciendo. Me gustaría que se quedara fuera de mi mente. Ahora, hasta tengo miedo de tocarle la mano a Jessie. Al menos tú puedes verlo. Al menos está en el mismo mundo, contigo. Pero eso era injusto, y Cordelia lo sabía, durante mucho tiempo no había sido así. No puedo decir que conozca mucho a Jessie,
pero es evidente que te ama de verdad. Y que es paciente. Ha tenido que serlo, considerando la vida que ha tenido. Estoy seguro de que te esperará, no hay nada que le importe más que tú. Eso espero, contestó Lucie. Pronto se acabará todo esto, de un modo u otro, ¿no? Se estremeció. ¿Nos vamos? Es terrible estar en las calles ahora, pero es mejor que la sensación espeluznante que me da este sitio. Salieron del despacho de Malcolm y regresaron a la sala principal del Ruelle. Mientras iban hacia la entrada, algo llamó la atención a Cordelia: habían pintado un trozo de pared con la imagen de un bosque, con pequeños búhos saliendo entre los árboles. Lo reconoció como un trozo del mural de Lilith que había cubierto la pared durante la celebración de Hipatia del Festival de Lamia. Era solo un trozo, porque habían pintado encima. La imagen del mural permaneció con ella, y para cuando llegaron de nuevo a Tyler's Court, ya le había dado una idea. Una idea muy muy mala. Era exactamente el tipo de idea que se agarraba a la imaginación, y contra la voluntad de uno, se afianzaba, y se hacía más fuerte a cada momento. Era una idea peligrosa, quizá una locura. Y no estaba James para decirle que no lo hiciera. Había habido un tiempo muy muy largo de oscuridad antes de que James se despertara. No hubiera podido decir cuánto había durado. Había estado en Londres, en el patio del instituto, mirando a Cordelia a través de una neblina. Luego había visto a Matthew corriendo hacia él y el rugido de Belial le había resonado en los oídos, y luego era el rugido del viento, una tempestad que lo envió dando vueltas de cabeza, y la oscuridad se había apoderado de él, envolviéndolo como la capucha del verdugo. Lo primero que notó al despertarse fue que se hallaba tumbado sobre la espalda, mirando a un cielo que era de un feo color amarillo-naranja, cargado de nubes gris-negro. Se puso en pie, con la cabeza y el corazón latiéndole con fuerza. Estaba en un patio con un suelo de losas de piedra, rodeado por todas partes por altos muros sin ventanas. Por encima de él, a un lado, se alzaba una fortaleza de piedra gris que se parecía mucho al Grat de Alacante, aunque esta versión tenía unas altas torres negras que se perdían en las nubes bajas. El patio parecía haber sido algún tipo de jardín, un lugar exterior agradable y cerrado para el disfrute de los ocupantes de la fortaleza. Había caminitos de piedra, que seguramente en el pasado bordeaban un cúmulo de flores y árboles. Lo único que quedaba entre ellos era tierra, gris y pedregosa, ni una sola brizna de mala hierba surgía de ese suelo tan adverso. James se volvió en redondo. Antiguos bancos de piedra cuarteados, restos de árboles muertos, un cuenco de piedra subido precariamente al resto de una estatua rota, y ahí, un destello de verde y oro. Matthew salió corriendo por el patio. Matthew estaba sentado, apoyado contra una de las paredes de piedra, bajo la sombra del grado oscuro. Tenía los ojos cerrados. Cuando James se puso de rodillas junto a él, los abrió lentamente y le ofreció una sonrisa exhausta. Bien, dijo. Esto es Edom. No estoy seguro si veo a qué vine, tosió y escupió polvo negro al suelo, tanto jaleo. Matt, exclamó James. Aguanta. Déjame que te mire. Le apartó el pelo de la cara, y Matthew hizo una mueca de dolor. Tenía un corte irregular en la frente, aunque la sangre se había secado, parecía doloroso. James buscó su estela, le cogió el brazo a Matthew y lo arremangó. Matthew lo observaba con una especie de interés distante, mientras James dibujaba un cuidadoso iratse en el antebrazo de su amigo. Ambos se lo quedaron mirando cuando el iratse pareció temblar, y luego se borró, como si la piel de Matthew lo hubiera absorbido. Déjame que adivine, dijo Matthew. Las runas no funcionan aquí. James lanzó un juramento y lo intentó de nuevo, con fiera concentración. El iratse pareció vacilar durante un momento, antes de desvanecerse abruptamente como el otro. Me siento un poco mejor, ofreció Matthew. No
hace falta que me sigas la corriente, replicó James serio. Había estado arrodillado, ahora se dejó caer junto a Matthew, sintiéndose como si le hubieran chupado la energía. En lo alto, un sol rojo oscuro entraba y salía de las masas nubosas negras sobre la fortaleza. No deberías haber venido, Matthew. Matthew tosió de nuevo. Allí donde tú vayas, citó. James cogió un guijarro negro y quebrado, y lo tiró contra una pared, donde hizo un ruidito insatisfactorio. No si me estás siguiendo a la muerte. Creo que encontrarás que es especialmente cuando te estoy siguiendo a la muerte. Y nada excepto la muerte te apartará de mí. Sin excepciones en las dimensiones demoníacas. Pero no hay nada que puedas hacer para ayudarme, pensó James. Y Belial te matará si le divierte, y yo tendré que verlo. No dijo nada de eso. Sería cruel decirlo. Y parte de él, aunque le avergonzara, se alegraba de que Matthew estuviera allí. Necesitas agua, fue lo que dijo James. Ambos la necesitamos. Esto es seco como un hueso. Y no tardaremos en necesitar comida, añadió Matthew. Supongo que Belial lo sabe y tratará de hacernos pasar hambre. Bueno, de hacerte pasar hambre. Tú eres al que quiere quebrar. Yo solo soy una molestia. Pasó la mano por encima de una pila de guijarros negros. ¿Dónde crees que estará? ¿Belial? ¿Quién va a saberlo? Contestó James. Quizá en la fortaleza. Cabalgando sobre alguna bestia del infierno por Edom, riéndose. Satisfecho. Admirando la desolación. Aparecerá cuando así lo desee. ¿Crees que hay alguna dimensión demoníaca bonita? Ya sabes, pastos verdes, colinas de frutales, playas y cosas así. Creo, respondió James, que los demonios tienen la misma idea de los panoramas infernales baldíos que nosotros tenemos de los agradables retiros en el campo. Exhaló un suspiro de frustración. Sé que no sirve de nada. Pero me siento ridículo, ni siquiera intento buscar una manera de salir de aquí. No te juzgaré, declaró Matthew. Admiro las búsquedas heroicas sin sentido. James le puso la mano a Matthew en el hombro antes de ponerse en pie. Recorrió el perímetro del patio, y no encontró nada que no se esperase. Los muros eran lisos y no se podían escalar. No había puerta hacia la fortaleza, ningún agujero en la pared que sugiriese la presencia de un panel secreto, ni pieza extrañamente plana sobre el suelo que pudiera indicar una trampilla. Trató de no perder la esperanza. Había migajas reconfortantes. Belial había jurado no hacer daño a los otros, a los que habían dejado en Londres. Incluso había aceptado no ir a por Cordelia. James no pudo evitar recordar lo feliz que se había sentido, hacía solo bien poco, al despertarse en su dormitorio de Curzon Street y darse cuenta de que Cordelia estaba junto con él. Era cruel, habían tenido tan poco tiempo antes de que a él se lo llevaran. No creo que tengas ningún control sobre este reino, como lo tenías en el otro, dijo Matthew cuando James regresaba hacia él. No, contestó James. Lo noto. En el reino de Belpegor, siempre había algo que me estaba llamando, como un ruido apagado que podía oír si me paraba a escuchar. Pero este lugar está muerto. Se detuvo. Había llegado a la estatua rota que habían visto antes, y se dio cuenta de que el cuenco que se balanceaba en lo alto no estaba vacío. Contenía un líquido claro. Agua. De hecho, junto al cuenco había una copa de metal, que había dejado allí alguna mano auxiliadora invisible. James entrecerró los ojos. Claro que el agua podría estar envenenada. Pero... ¿era probable? Belial no tendría ningún problema en envenenar a Matthew, pero ¿envenenar a James? Bueno, Belial lo quería vivo. Y todas las células de su cuerpo pedían agua. Si Belial había decidido envenenarlo, que así fuera, lo mataría de cualquier otra manera, si eso no lo
lograba. James cogió la copa de metal y la hundió en el cuenco. Notó el agradable frescor del agua en los dedos. James, Matthew lo advirtió, pero James ya estaba bebiendo. El agua sabía fresca y limpia, sorprendentemente deliciosa. James bajó la copa. ¿Cuánto crees que tendremos que esperar para ver si me deshago o me convierto en un montón de cenizas? Belial no te envenenaría, afirmó Matthew, igual que había pensado James. No te quiere muerto, y si lo quisiera, estoy seguro de que hubiera querido aprovechar la oportunidad para matarte de un modo más espectacular. Muchas gracias. Muy tranquilizador. James volvió a llenar la copa y se la llevó a Matthew. Bebe. Matthew lo hizo, obediente, aunque sin el entusiasmo que James se había esperado. Se había bebido solo la mitad de la copa cuando la apartó con manos temblorosas. No miró a James. Pero no tenía que hacerlo. James se dio cuenta al momento de que Matthew estaba temblando, tiritando mucho, a pesar del calor en el aire y el largo abrigo que llevaba. Sus rubios rizos estaban húmedos de sudor. Matt, dijo James a media voz. ¿No llevas la petaca? La que te dio Kit. Con el sedante. Matthew se encogió, James no podía culparlo. Dolía decir el nombre de Christopher. La tengo, respondió Matthew. Solo queda un poco. Déjamela ver, pidió James, y Matthew se la pasó sin protestar. James desenroscó el tapón de la petaca y miró al interior. Se le hizo un nudo en el estómago, ahí quedaban solo un par de tragos de líquido. Intentando mantener firmes las manos, James vertió un dedal de líquido en el tapón de la petaca y se lo pasó a Matthew. Este se lo tragó, antes de dejarse caer contra la pared. Cuando le devolvió el tapón a James, su mano era más firme. Eso le pareció a James, o quizás solo quería que fuera cierto. Cerró la petaca y se le metió a Matthew en el bolsillo. Dejó la mano allí un instante, sintiendo el calor de la piel de Matthew a través de la camisa, el firme latido de su corazón. Vendrán a buscarnos, ¿sabes?, dijo, y notó el corazón de Matthew dar un brinco bajo su mano. Nuestros amigos. ¿Saben dónde estamos? Cordelia, Lucie, Thomas, Anna. No hemos salido a la tienda de la esquina, replicó Matthew, cansado, aunque sin rencor. Estamos en otro mundo, James. Yo tengo fe en ellos, afirmó James. Matthew lo miró, con sus ojos verdes firmes. Bien, repuso, y puso la mano sobre la de James, en su corazón. Es bueno tener fe.